A veces Dios permanece en silencio hasta que estamos listos para escuchar. Muchas veces escuchar a Dios es el acto más grande de humildad porque es el momento en el cual dejamos de oírnos a nosotros mismos. Es el momento en el cual apagamos todas esas otras voces externas y le permitimos a Dios hablar a lo profundo de nuestro corazón. Así que muy buenos días para todos, bienvenidos. El tema de esta semana es el poder de la oración y hoy cómo escuchar a Dios en la oración. Y es que la oración no es simplemente un monólogo donde nosotros le expresamos a Dios nuestras preocupaciones, donde venimos todos angustiados a traerle nuestras cargas. Sí, eso hace parte, pero ese no es el todo. La oración es un diálogo donde Dios también quiere hablar a nuestras vidas y de eso vamos a estar comentando el día de hoy. Y es que muchos creyentes oran, muchos hablamos, pedimos, llamamos, declaramos. Es más, ahorita hay hasta una expresión muy común por ahí que es manifestar y que manifiesta y que no sé qué, pero la oración es algo muy diferente. La oración es ese diálogo donde yo puedo abrir mi corazón con el Señor, donde vengo honesta y transparentemente con Él, pero también donde hago un alto y me permito también escucharlo a Él. Muchos tenemos diferentes disciplinas de fe, de vida cristiana. Algunos nos gusta ir a un lugar apartado, hablar con Dios, poner una alabanza, sentarnos. Otros quizá en nuestra casa tenemos un espacio que lo hemos dedicado para la oración. Yo recuerdo que la anterior casa donde mi familia y yo vivíamos era un poquito más amplia. Y había un cuarto que ese era mi cuarto de oración, tenía un espacio con versículos, una pared donde clavaba mis peticiones. No sé quiénes de ustedes vieron esa película que se llama Un cuarto de guerra y cómo esta mujer nos enseñó a través de esa película el poder de orar, el poder de interceder y de tener un espacio en nuestro hogar dedicado solamente a Dios. Hay otros cuando se suben a su carro, le dicen a Jesús que se suba también a su carro y Él va sentado ahí a la par de ellos y todo el camino mientras llegan al trabajo o a llevar a los hijos a la escuela o a hacer cualquier diligencia, ahí van con Jesús hablando con Él y ese es su tiempo a solas. A veces los que viven en Estados Unidos manejan distancias muy largas para ir al trabajo o aún en Colombia uno a veces usa el metro, usa bus. Bueno, yo recuerdo que tuve un empleo en el cual tenía que desplazarme de norte a sur hasta la última estación del metro. Tomaba en la estación, los que vienen en Medellín, la estación Ayurá, que es una estación que está en el sur, casi ya al final del metro, ya llegando a Envigado, y me iba hasta la última que era Bello, estaba Niquía, Bello, hasta allá, o sea, tenía como 40 minutos. El metro de Medellín es una bendición porque una distancia que tú haces como en 2 horas, en el metro la puedes hacer en menos de una hora, en 40, en 30 minutos, pero ese era mi tiempo con Dios. Yo aprovechaba, cerraba mis ojos y eso que yo soy del tipo de personas que siempre le habla al que va al lado, que siempre se hace un amigo en el bus, en el metro, pero recuerdo que esa temporada que trabajé en esa empresa siempre cargaba mi Biblia y era mi tiempo con Dios. Claro, también eso me ayudó porque a veces la gente me decía como, niña, ¿qué está leyendo? O les llamaba la atención ver a alguien joven leyendo la Biblia y este era un gancho para poderles hablar también de Cristo Jesús. Pero ese era mi tiempo donde yo podía como cerrar los ojos y permitirle al Señor también que Él me hablara a mí. En la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres de fe que aprendieron a tener esa comunión con el Señor, que aprendieron a hablar con Él. Pero una de las preguntas más comunes que nosotros recibimos en la iglesia y aún de personas que se conectan acá al devocional es: ¿cómo estoy segura, cómo estoy seguro de que esto que yo estoy escuchando es la voz de Dios? O sea, constantemente la gente nos dice es que yo tuve una impresión en mi corazón o yo sé que Dios me está hablando, pero es que no sé, no estoy segura, no estoy seguro. Pues bueno, vamos ahorita con 2 ejemplos bíblicos a darnos cuenta si verdaderamente eso que estamos escuchando es la voz de Dios o somos nosotros mismos.
Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición de estar aquí conectados. Yo bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre, te alabo, te doy gracias por permitirnos estos recursos para poder llevar tu palabra y tu evangelio. Yo oro, Dios, que tú traigas a este devocional personas que quizá no te conocen y que hoy se encuentren contigo, o a lo mejor otros que sí te conocen, pero aunque van a la iglesia, pero están lejos de ti, Señor. No tienen esa comunión cercana contigo, que hoy a través de estos versículos que vamos a leer, a través de cada palabra, tú nos des el discernimiento, tú nos asistas con tu Espíritu Santo y que este mensaje llegue lejos, que tu palabra corra como un río y que llegue exactamente a aquel que lo necesita, que los que están enfermos sean sanos, que los que están tristes recuperen ese gozo que viene de ti. Oramos, Dios, por los que están pasando situaciones muy críticas, como los que están allá en el Medio Oriente, en medio de la guerra. Oramos por los que han perdido a un ser querido, por los que están en ese duelo, que quizá al principio tuvieron todo el apoyo de amigos, de familia, de compañeros, pero ya han pasado los días, las semanas, y ese vacío se comienza a sentir. Que seas tú ahí, Señor, abrazando cada corazón, los que tienen un familiar en la cárcel, quizá por una situación absurda, una situación injusta. Oramos por los que tienen un familiar en el hospital, tal vez un bebé, un hijito, un primo, un familiar en cuidados intensivos, un amigo, un vecino. Señor, que tú extiendas tu mano de amor y que este tiempo sea un tiempo de fe, un tiempo de milagros, donde tú nos hables con tu bendita palabra. Te honramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que se han ido uniendo, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hola Luisa, qué bonito tenerla conectada. Doctor Oliver, Richard Salinas, Connie, no la había visto esta semana. Sara, hermosa, Dios te bendiga. Jaime Flores, Doris y todos ustedes acá en TikTok. Recuerden que solo con tocar la pantalla ustedes me ayudan para que más personas se puedan unir, porque esto hace que el algoritmo reconozca que este es un contenido bueno, edificante. Entonces solamente con que ustedes toquen la pantalla, y ustedes en Instagram se lo pueden compartir también a alguien que pueda también ser edificado con la palabra del Señor. Entonces les estaba diciendo hace un momento que una de las preguntas más comunes que nosotros recibimos como pastores y aquí en el devocional es esa, o sea, ¿cómo estoy segura si esto es de Dios? Y yo recuerdo que en una temporada yo le decía a la gente, o sea, lo que es de Dios trae paz, si eso no te da paz, pues no es de Dios, pero a veces Dios nos desafía a cosas muy grandes, a cosas que uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? Esto está muy difícil. Y muchas veces lo que Dios nos está mandando a hacer o la respuesta que Él nos está dando no siempre trae paz, porque es algo muy grande. Entonces la clave está en aprender a silenciar las otras voces, incluyendo la nuestra, y escuchar la voz de Dios. La forma más real en que Él nos habla es esta, a través de su palabra, pero dice también en Job que Dios habla a través de sueños, habla a través de visiones, que a veces pone como una impresión en nuestro corazón. La clave también radica en que eso que Él nos está diciendo no vaya a contradecir su palabra. O sea, si yo digo, no, es que Dios me está diciendo que haga ese negocio, que no importa, que me puedo asociar con esas personas, pero esas personas de pronto, aunque son tu familia, se ven muy queridas, pero de pronto no son temerosas de Dios, de pronto son personas que les gusta hacer trampa, que les gusta no pagar impuestos. Entonces, aunque el negocio se vea aparentemente muy bueno, no siempre significa que porque esa puerta se está abriendo es la puerta correcta de parte del Señor. Aprovecho y hago un paréntesis, por acá está la pastora Joana Acevedo. El día lunes nosotros somos Comunidad de Gracia Katy, así nos pueden buscar también. Si viven en Houston o en Katy, están invitados. Hoy jueves tenemos servicio a las 7:30 de la noche, pero también hay unas iglesias que hacen parte de Comunidad de Gracia y una de ellas está allá en Medellín, en el barrio Belén Rincón. Se llama El Resplandor de su Presencia, y el pastor Juanfer nos estuvo compartiendo en el Zoom de oración su testimonio, uno de sus testimonios, y él nos decía que en cierta oportunidad él tenía el anhelo de iniciar su propia compañía. Su sueño era no solo vender blue jeans, sino también tener su almacén y en un futuro pues hasta él mismo fabricarlos. Dios al día de hoy le ha cumplido ese sueño a él y a la pastora Joana, que está por aquí conectada también en Instagram. Pero el testimonio fue que en ese momento en que él iba a iniciar, pues necesitaba un capital. La mamá de él se enteró y le compartió esa situación a un conocido, que era creo familiar.
y esta persona le ofrece una cantidad pues importante, una cantidad que sobrepasaba tal vez la expectativa y con la que él iba a poder iniciar el negocio, pero resulta que a él no le daba para recibir ese dinero. Primero esta persona le propuso que fueran socios, pero él dijo, no, yo no quiero una sociedad. Pero lo que me marcó y me llamó la atención de ese testimonio es que después esta persona le dice, ok, no tengo que ser su socio, simplemente le quiero ayudar, tome el dinero. O sea, no vamos a ser socios, no van a haber papeles de nada, se lo quiero dar para que inicie, se lo voy a prestar, yo creo que en interés él le estaba cobrando. Y él dijo, no, yo le agradezco mucho, qué bendición, pero pues tengo otro plan, y no recibió el dinero. Más tarde, pasado el tiempo, se dio cuenta que esta persona que le iba a ayudar con ese dinero, pues no estaba bien involucrada y el dinero no tenía una buena fuente y parece que la persona pues terminó mal. Si él hubiera recibido ese dinero, había terminado pues también mal involucrado. Al día de hoy, Dios le proveyó de otras maneras sobrenaturales y no solo tiene su almacén, sino que también fabrica esos blue jeans. Así que si están en Medellín, almacenes J1, la marca es J1, está en el centro de la moda. Ahí ustedes van a ver un testimonio vivo de lo que es escuchar a Dios, pero también obedecerlo. Dios no le dio paz en su corazón para que él tomara esa decisión. Entonces la Biblia muestra que Dios nos sigue hablando también el día de hoy. Él habla a través de su Espíritu Santo. Su palabra viene y se revela a nosotros cuando estamos en ese momento de intimidad con Él, cuando paramos, cuando de verdad lo podemos escuchar. Entonces el mundo de hoy nos muestra mucho ruido, muchas distracciones, mucha prisa, pero la voz de Dios normalmente se escucha es en la quietud. Esta mañana mi esposito, el pastor Federico, nos compartía de esto y en el Salmo 46:10 él nos dio una clave. Salmo 46:10. Mire pues, este versículo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido en toda la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo tengo una costumbre y es que siempre resalto versículos y escribo fechas cuando Dios me habla específicamente. Y recuerdo, aquí tengo esta del 2021, una situación que estábamos viviendo como familia, como iglesia, y yo estaba tan angustiada y no sabía qué hacer y teníamos tantas opciones. Y esta mañana cuando mi esposo leyó este versículo, vine y lo volví a leer y miré la fecha y miré lo que yo había escrito acá al margen de la Biblia. Dije, wow, como Dios me aquietó y me dijo, Andrea, tranquila, yo me encargo, estad quietos, tranquilícese. Y luego escribí aquí a los 2 meses, gracias Dios por tu respuesta. Y escribí ahí chiquitico cuál fue esa respuesta. ¿Sí ves? O sea, Dios nos habla. La manera más contundente donde Él siempre nos va a hablar es a través de la Biblia, a través de su palabra. Pero necesitamos que respirar y aquietarnos. Hay algunos de ustedes que son de personalidad más tranquila, el sistema nervioso como más relajado. Habemos otros que somos más sanguíneos, más explosivos, más activos, con el sistema nervioso más alterado y queremos tomar decisiones ya, queremos respuestas ya, necesitamos como que las cosas fluyan ya. Pero el Señor viene y hoy en su palabra nos dice, tranquilos. Esta mañana también el pastor nos recordaba que Dios no siempre nos responde sí. A veces nos dice sí, pero este no es el tiempo. Espera. Otras veces nos dice no. Y ninguno de nosotros estamos listos para un no de Dios. O sea, nosotros queremos es el sí, queremos el aquí, el ahora. Pero esta palabra nos recuerda, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuchar a Dios no es algo místico, reservado pues para los pastores, para los monjes, para el que está por allá en una montaña. No, escuchar a Dios es para todos, pero pocos logramos afinar nuestro oído. Es una relación que se va cultivando, es poco a poco hasta que por fin uno logra discernir y estar seguro que eso que está escuchando es la voz de Dios. Entonces les dije que les iba a hablar de 2 personajes bíblicos y quiero que ustedes me ayuden a descubrir el personaje. Muy buenos días, Daniel Torres. Ha regresado un ecuatoriano en la USA. Daniel es nuestro líder de la iglesia de alabanza. Gracias, Daniel, por estar ahí conectado, por apoyar este contenido, porque entre más personas llegan al en vivo, pues más bendición y más gente puede también ser edificada con la palabra. Así que gracias. Bueno, les voy a decir el personaje y ustedes van a tratar de identificarlo. ¿Listo? Bueno,
La semana pasada hablamos de la mamá de este personaje. Su mamá era estéril, su mamá no podía tener hijos, el papá tenía otra esposa que se llamaba Penina. Bueno, ¿qué más les digo de este personaje? Fue un milagro como él nació, y no solamente eso, sino que cuando él ya fue destetado, cuando ya tenía una edad que no tomaba ya lechita de la mamá, lo llevaron al templo. A ver, ¿dónde están? Cindy Castillo, Samuel, ¿quién más escribió? Me gusta mucho leer sus comentarios y por eso hacemos este ejercicio a veces. A ver, ¿quién más? Blanquita, ese era Samuel. Imagínense ustedes que el profeta Samuel, gracias Luchis, Luisa también lo identificó, Leslie, gracias Miriam, qué bendición que está por ahí conectada, hermana Esperancita, bienvenida. Acuérdense pues de darme tap tap, llevamos como 20 minutos y apenas tengo 8.500, no, solo es tocar la pantalla y ya. Bueno, y gracias por ese regalo que me mandaron, gracias. Hoy estamos con el patrocinio de Café de Colombia. Un delicioso cafecito de Fusion. Esto me quedó feo acá mientras los leo. Listo, entonces vamos a hablar primero de Samuel. Samuel se caracterizó por tener un corazón dispuesto para Dios. Muy buenos días, Mercy, desde Honduras, si Dios lo permite, en agosto vamos para Honduras, voy por mi pocillo de Honduras. Vamos entonces a ver a Samuel. Miremos, primer libro de Samuel, capítulo 3, del 9 al 10. Que día alguien me dijo, pastora, pero usted ¿por qué siempre dice que primero, que segundo? Bueno, en el Antiguo Testamento estos fueron libros. Por ejemplo, está primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. En el Nuevo Testamento son cartas. Por ejemplo, están las cartas que escribió el apóstol Pablo, la carta a los romanos, la carta a los corintios, que está primera y segunda de Corintios. Por ejemplo, está Juan, que escribió primera, segunda y tercera de Juan. O sea, está el Evangelio de Juan, pero están las 3 cartas también de San Juan. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento decimos primer libro y en el Nuevo primera, porque son cartas. Listo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Este versículo sí o sí hay que leerlo porque es increíble, también súper señalado. Si ustedes tienen ahí la Biblia y no están conduciendo y tienen la oportunidad de resaltar, aprovechen para que escudriñen profundamente esta palabra. Primero de Samuel capítulo 3, versículo del 9 al 10. Y creo que les voy a leer del 8, desde el 8 dice: Y Jehová después llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí que era Jehová el que llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Y me impacta mucho este capítulo 3 del primer libro de Samuel, porque aquí en el capítulo 3 y versículo 1 dice: era Samuel muy joven y ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Imagínate, había un sacerdote que era el sacerdote Elí. Recordemos que cuando Ana viene en el capítulo 1 al templo llorando, el sacerdote ora por ella, le da una palabra y le dice: tranquila, usted va a tener un bebé. O sea, era un hombre de Dios, era un sacerdote, era el que llevaba los sacrificios por el perdón de los pecados hasta el lugar santísimo. Era alguien, o sea, era alguien de Dios, alguien escogido por el Señor. Pero es tan fuerte lo que estaba ocurriendo, y es que era como un silencio. La gente no estaba escuchando a Dios en esa temporada. Dice: la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea, es muy triste no poder escuchar a Dios y no ver lo que Él quiere mostrarnos. Dios habla hoy. En esta temporada todavía se sigue manifestando. Hay gente que piensa que las señales, los milagros fueron para ese tiempo, para la época de los discípulos, en Hechos, pero que en esta época ya no.
Pero él dijo, cosas mayores van a ser en mi nombre. Y una de las mayores cosas que podemos hacer es poder escuchar a Dios y ver la manifestación de Dios. Era muy triste que en esa temporada no se escuchaba a Dios. Y entonces, claro, Samuel, siendo muy jovencito, él estaba siendo entrenado en el oficio del templo. Él había sido entregado por su mamá en el templo. Y él se acuesta a dormir un día y Dios decide, yo voy a usar a este joven y este va a ser un profeta, el profeta, uno de los más grandes de la historia, listo. Y Samuel, jovencito, se acuesta a dormir y le escucha, Samuel, Samuel. Pues lo primero que vino a su mente es, el sacerdote me está llamando, me necesita. Y cuando va y le dice, sí, sí señor, él dijo, no, yo no lo he llamado, vaya acuéstese. Pero en ese momento, quizá, si la voz de Dios fuese algo que se escuchaba con frecuencia, Elí hubiera dicho, uy, eso es Dios, pero no, se volvieron a dormir. Segunda vez, Samuel, Samuel, y Samuel va donde el sacerdote Elí le dice, me llamó, y le dijo, no, yo no lo llamé, váyase a dormir. Pero como que en ese momento, como dicen los mexicanos, le cayó el 20 y dice, ay, Samuel, ¿sabe qué? La próxima vez que usted escuche la voz, lo que usted va a decir es, habla porque tu siervo escucha. Y de inmediato Samuel obedeció. Lo más tremendo de eso es que cuando Dios habló, Dios dio una palabra muy fuerte. Y la palabra era para Elí. Y le dijo a Samuel que él iba a destruir a sus hijos porque estaban en pecado, porque estaban haciendo cosas malas. Y la lectura nos dice más adelante que Elí le dice, ¿qué te dijo Dios? Y él como, no, pues, ¿cómo le iba a decir algo tan duro? O sea, le costaba darle esa palabra. Vivimos en un tiempo donde nosotros queremos que Dios nos hable, que nos den una palabra profética, pero que sea una palabra bonita, que nos digan Dios te ama, o que nos digan no temas, o que nos digan tranquila, ese problema se va a resolver, ¿cierto? Pero muchas veces la palabra que Dios nos da va a ser contundente, y el profeta de Dios en los tiempos bíblicos era un enviado, porque profetizar significa anunciar las buenas nuevas. Y profetizar incluía a veces un llamado a la acción, pero a veces era un llamado fuerte, era un llamado donde Dios a través del profeta le decía a su pueblo, arrepiéntanse, dejen sus caminos y vuelvan a mí. A mí me impresiona, por ejemplo, mucho el profeta Oseas, cómo Dios lo manda y le dice, vaya y cásese con una prostituta. Y él, ¿qué? Sí, vaya, es una esclava sexual, la venden, vaya, cómprela y tráigala para su casa. Y él se la trae, la restaura, la pone hermosa, la convierte en su esposa, tienen hijos, pero después ella decide volverse otra vez a la prostitución y abandonarlo. Se llamaba Gomer. Y el profeta Oseas tiene que enfrentarse a esa situación tan dura y el Señor le dice, ve y tráela otra vez. Y esto era como una representación, como una obra de teatro, veámoslo así. Era para que el pueblo, porque la gente del pueblo estaba viendo qué hace el profeta casándose con la prostituta. Bueno, la perdonó, la restauró, la restituyó, dejémoslo. Pero esta se vuelve a ir a lo mismo y él vuelve y la perdona. ¿Qué es eso? Era Dios mostrándole al pueblo lo que él mismo estaba haciendo con ellos, cómo ellos se apartaban de sus caminos, cómo él los había comprado, los había rescatado, los sacó de la esclavitud de Egipto, pero ellos pecaban y se apartaban de él. Entonces la labor profética era una labor contundente, era una labor fuerte. Y en este tiempo nosotros andamos buscando eso, como una profecía bonita, algo que nos aliente el alma. Y sí, Dios también habla de esa manera. Muchas veces, la mayoría de las veces Él habla para bendecirnos, pero la Biblia dice que la profecía tiene 3 propósitos: animar, exhortar y corregir. O sea, la profecía viene es para enderezar nuestro camino. Por eso profetizar es anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando tú le predicas a alguien del amor de Dios, cuando tú le dices, mira, deja el camino ancho por donde todo el mundo quiere ir y ven y camina por el camino angosto, que no es difícil, que no es fácil, perdón, es más complicado porque hay que renunciar al trago, hay que renunciar a la rumba, hay que renunciar a la droga, hay que renunciar a vestirse de X o Y manera. Venga, deje ese camino fácil y escoja este camino difícil, porque al final es vida. Ese camino de puerta ancha lleva a la muerte, pero la puerta angosta lleva a la vida eterna. Tú estás profetizando, estás dándole a alguien las buenas nuevas, estás dando un mensaje que no es fácil, porque es que antes uno predicaba y decía, venga Cristo y todo se le va a solucionar, pero no, tú vienes a Cristo y tienes las mismas luchas, solo que ahora no las enfrentas solo, ahora enfrentas esas luchas con el vencedor, con Jesucristo,
que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario venció por ti y venció por mí. ¿Sí ves? Esa es la gran diferencia. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 16, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Guau! ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Samuel entonces era un joven que servía en el templo y una noche escuchó una voz que lo llamaba. Él pensó que era el sacerdote Elí, como les dije hace un momento. Pero ¿qué es lo que realmente debemos pensar hoy? Que Dios está buscando corazones disponibles. Dios no está buscando solamente gente preparada, gente que, no, es que esa hermana sí es espiritual, ese señor sí conoce de Biblia. No, Él está buscando gente que esté disponible, que quiera escucharlo. El secreto de Samuel fue la actitud. Aunque era jovencito, él no era experto, él no sabía nada de tantas cosas del templo, pero estaba disponible, estaba dispuesto, y por eso fue que él obedeció y dijo, habla, porque tu siervo escucha. Otra versión dice, habla, Señor, que te estoy escuchando. Entonces muchos quieren que Dios hable, pero pocos están listos a obedecer lo que Dios nos pide. Para escuchar a Dios necesitamos entonces, según el Salmo 46:10, quietud. Según lo que acabamos de leer aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, necesitamos sensibilidad espiritual y un corazón obediente, porque Dios habla, pero al que está dispuesto a responder. Dios le habla al que está dispuesto a responder. El segundo personaje del que vamos a hablar, y vamos a ver si ustedes lo identifican, Jorge Hernández, Dios te bendiga. A todos un saludito. Alexandra Galarza, Heidelin, gracias por estar ahí. Jenny, bienvenida. Gracias a los que están por ahí siguiendo mi contenido. Es muy lindo porque especialmente en TikTok hay muchos en vivos y también de prédicas, y entonces de verdad que yo les agradezco tanto que ustedes se queden ahí. Néstor Kitian, Dios te bendiga. A todos simplemente Lu, Butterfly, gracias por estar ahí. Ay, qué lindo, dice que su niño está ahí todo juicioso dándonos taps, niño lindo, Dios te bendiga, gracias por estar ahí conectados. Por aquí también está Luisa, yo no sé si está conectada hoy con Camila, Salomé y Victoria. Ayer las saludamos a esas 3 niñas hermosas, hoy también les mandamos un saludito. A ver pues si ustedes logran identificar el segundo personaje. Pistas: un profeta de Dios, un hombre que tuvo que enfrentar unos retos muy difíciles, que se enfrentó a una mujer muy perversa. Por aquí Asmastore dice que es la segunda vez, el segundo día que se conecta. Gracias, de verdad, es una bendición. Blanquita, punto para Blanquita. El profeta Elías, vamos a hablar de Elías. Carmen, casi, Jeremías, otro de mis favoritos. Oh, por aquí me está diciendo Butterfly que a su niño a veces le cuesta ir a la iglesia. ¿Qué le podemos decir? Papito, ir a la iglesia es una bendición, es el mejor lugar. Tal vez no vas a encontrar gente perfecta, tal vez no vas a encontrar amigos como los que tú estás esperando, pero es un lugar de fe, es un lugar donde vas a aprender de Dios, donde vas a cantarle. Así que te invito a la iglesia, no faltes, ve con tu mamita y ábrele el corazón completamente a Dios. Por aquí Bren dice que ella se va alistando mientras que se alista para el trabajo. Yared también, el gordito de Blanquita, dice que ellos le pusieron Ilaya por el profeta Elías. Por eso Blanquita de una lo identificó. Aquí también en Instagram, Richard Salinas, la pastora Yoja, de una lo identificaron. Un abracito a las 3 hermosas. Porfa, mándenle saludos ustedes acá en Instagram, a Camila, Salomé y Victoria. 3 niñas que hacen parte de Comunidad de Gracia Keiri. Sus papás los conocimos desde el día 1 que se casaron, recién llegados nosotros aquí a Houston. Los hemos visto crecer como pareja, como familia, y vimos los 3 embarazos de esas niñas. Son un regalo de Dios, esperadas por todo Comunidad de Gracia. Y gracias a hermosas por estar ahí. Mándenles ustedes corazones por favor a las niñas, a ver, ayúdenme a felicitarlas, porque son 3 niñas que están creciendo en la palabra de Dios y todos los días escuchan el devocional. Qué belleza, ¿cierto? Listo, continuemos. Elías,
Sí, Carmen dice que qué bendición que los niños tengan también la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, niñas, por aquí en TikTok les están mandando corazones. Andrea, la parcera, un abracito. Andrea también les manda saludes. Por aquí Joshua dice, es hermoso escuchar. Ay, gracias, gracias por esas bendiciones, Joshua. Entonces, listo, vamos a hablar del profeta Elías. Entonces, de Samuel aprendemos a tener un corazón dispuesto para escuchar a Dios. Ese es el punto 1, ¿cierto? Lo aprendemos del profeta Samuel. Y el punto número 2 lo encontramos del profeta Elías. Escuchar a Dios en medio del silencio. Escuchar a Dios en medio del silencio. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Ay, es primero. Estaba en el 11. Qué pena. Iba a leer lo que no era. Claro que sí, Yailene, quédate porque ahorita vamos a tener un tiempo de oración ya en un momentico. Ya oramos por el papá de tu amiga, claro que sí, vamos a orar. Si alguien lo quiere escribir por ahí, José Ortiz, vamos a orar por él. Claro que sí. Por aquí Josué dice que nos conectamos a las 7 de la mañana, hora del centro. Ya estamos por concluir, así que te invitamos todos los días. Josué 19, 11 al 12, ¿lo tienen? Bueno, aquí estaba Elías huyendo hacia Oreb, al monte Oreb. El contexto era un momento pues muy fuerte porque el profeta había acabado de desafiar a los profetas de Baal, los había derrotado y hubo una mujer malvada. En esa época reinaba el rey Acab y tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Jezabel, una mujer perversa, muy mala, y mandó a amenazar al profeta Elías. O sea, el profeta Elías tiene el poder de orar y deja de llover, vuelve a orar y llueve, ora y cae fuego del cielo. Era un hombre poderoso en Dios, pero cuando viene una mujer perversa y lo comienza a retar, se desanima, se pone mal, se pone a llorar, como nos puede pasar a todos nosotros. Enfrentamos luchas. Miren, las mujeres somos capaces de tener un hijo, o sea, ya los trajimos a este mundo, pero a veces los queremos sacar de este mundo, o sea, cuando están en la adolescencia, cuando están rebeldes, a veces como que pensamos que no vamos a poder con ellos, pero si los pudimos traer, o sea, si fuimos tan valientes para ser madres, ¿cómo no vamos a poderlos guiar? Y eso es lo que pasaba con el profeta, o sea, Dios lo usa sobrenaturalmente. Y ahora aquí, Fer, es primer libro de Reyes 19, 11 al 12. O sea, después de todo eso que pasó tan poderoso con el profeta, ahora se encuentra desafiado por una mujer pagana y malvada y sale corriendo, huye. Y mire pues lo que dice. Primer libro de Reyes, capítulo 19, 11 al 12. Él le dijo, sal fuera. Bueno, lo que estaba pasando era que el profeta se había escondido en una cueva, ¿cierto? Estaba huyendo de Jezabel. Y el Señor lo llama y le dice, sal de tu cueva. A veces nosotros nos escondemos así en una cueva, tal vez no literal ni físicamente, pero ponemos una barrera, mejor no le contamos a nadie, dejamos así la situación. Ese era el profeta Elías, estaba deprimido, se quería morir y era un profeta de Dios, imagínense en eso. Y el Señor le habló y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz de Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un celo vivo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares. Y Jehová le dijo, ve y vuelve a tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí escondido? Sal de tu cueva. Y a veces uno espera escuchar a Dios, no sé, en algo muy fuerte, como les dije ahorita, en una palabra profética, algo, no sé, que uno vaya a la iglesia y un profeta le diga, Andrea, Dios te dice que te vale, algo así. A veces uno espera algo así, algo muy fuerte, algo muy contundente. Pero vemos acá que primero vino un viento fuerte,
ahí no estaba el Señor. Luego un terremoto, o sea, todo se sacudió y a veces uno espera eso, como que oren por mí, que yo tiemble, que yo sube, que me caiga al piso y ahí sé que Dios está conmigo y que me está hablando, pero no. Viene un viento fuerte, viene un terremoto, viene un fuego, que el Espíritu Santo es como fuego y a veces uno lo siente que lo está quemando. O sea, hay gente que dice, ustedes los evangélicos son como locos, van a la iglesia y se caen, tiemblan. Es que es la presencia del Espíritu Santo. O sea, si tú vas y tomas una botella de cerveza, obvio te vas a sentir como mareadito. Si te tomas 2 o 3, ya terminas borracho. En Guatemala dicen bolo, ¿cierto? Cuando tú te llenas de la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, es inevitable que llores, es inevitable que te rías porque recibes ese gozo. Muchos sí se caen al piso, pero es porque el fuego del Espíritu Santo los está tocando, los está llenando. Y cuando se levantan del piso, están siendo otras personas renovadas, restauradas, recibieron fuerza, recibieron poder de lo alto. A mí me ocurrió cuando yo tenía... La primera vez que eso me pasó, yo tenía 7 años. Vivíamos en una ciudad que se llama Armenia, en Colombia, Armenia, Quindío. Recuerdo que mi papá estaba predicando sobre el Espíritu Santo, hablándonos de todas esas verdades de la palabra, de la fe. Y cuando él terminó de orar, dijo, quienes anhelen los dones del Espíritu Santo, esa llenura, pasen enfrente. Yo era una niña, o sea, tenía 7 años y yo corrí al altar, yo dije, yo quiero que mi papá ore por mí. Y cuando mi papá oró por mí, me acuerdo que él me puso la mano acá, o sea, él no me empujó ni nada, porque hay gente que dice, ay, eso es que los empujan, no, o sea, él solo me tocó y yo me caí y comencé a hablar en lenguas. El Espíritu Santo me bautizó. Vuelvo y les digo, estas son cosas que se disciernen espiritualmente. Para el mundo, en lo natural, son locura. A mí el Espíritu Santo me llenó y cuando me paré de ahí, yo era otra niña. O sea, yo pensaba diferente, actuaba diferente, tuve ese fuego y esa llenura que solo el Señor nos puede dar y ese es el fuego del Señor. Pero no siempre el Señor se manifiesta así. A veces Él te quiere hablar en el silencio, que tú puedes decir, ay, no, pues es que a mí Dios no me hablaba así, yo nunca me he caído, yo nunca he llorado, yo nunca he sentido ese fuego. El profeta Elías estaba acostumbrado a que cayera fuego del cielo, estaba acostumbrado a que él oraba y no llovía, oraba y llovía, y Dios de la nada mandó un cuervo, un gallinazo, un sopilote a que le diera comida en una oportunidad. Estaba en un río y Dios mandó un gallinazo que le diera pan y carne, imagínense eso. O sea, él había visto lo sobrenatural, pero aquí Dios viene en lo suave. Por aquí Alison dice, ¿qué salmo para orar por los hijos? Bueno, el Salmo 91 es un buen salmo, donde la Biblia dice que el Señor guardará su salida, su entrada. A ver, ustedes también contéstenle por acá en TikTok y en Instagram, un salmo para orar por los hijos. Eso es un breve paréntesis para darle un recurso aquí a Alison. Ayúdenme pues ustedes. Un salmo para orar por los hijos. Listo, entonces el profeta Elías pudo ver a Dios como no se lo imaginaba, en un viento suave y apacible. Dios no estaba en esas manifestaciones tan sobrenaturales en ese momento. Estaba ahí, en ese silbo apacible, en ese silbo delicado. Y aquí encontramos una lección espiritual poderosa para nosotros. Y es que muchas veces, como les dije ahorita, pensamos que Dios está en lo espectacular, pero Él también habla en lo sencillo. No siempre será una experiencia dramática. A veces Él nos habla a través de un versículo. Por aquí, por ejemplo, Alison te están regalando el Salmo 91, Beatriz te escribe el Salmo 23, Luz Mena también te está escribiendo el Salmo 21 para que puedas orar por tus hijos. A veces Dios nos habla entonces a través de un versículo. Wow, miren esta experiencia que tuvo Fernanda tan bonita. Dice que ella empezó a llorar con un llanto, pero que no era un llanto de desesperación, de tristeza, sino un llanto que la dejó en paz y sintió como ese abrazo de Dios y un aroma como a canela. Wow, qué lindo eso que tú nos cuentas. Hermoso, qué bendición sentir a Dios de esa manera. Alison, por aquí también, Sara en Instagram te regala el Salmo 121. Dice, pero... ya. Sara nos dice que ella les enseñó a sus hijos el Salmo 21 para que ellos lo repitieran también. Pati te está regalando el 91. Ya 4 veces que le damos el Salmo 91. Ese es el que tienes que orar con tus hijos también, el Salmo 121, que te lo escribe por aquí también Sara. Y un abracito, gracias por participar, gracias por escribir, de verdad. Entonces, ¿cuáles son los principios para escuchar a Dios en la oración? Bueno,
detente y guarda silencio. Ese es el primero. No toda la oración debe ser con palabras. Hay momentos que son para callar y para escuchar. Segundo, busca la voz de Dios en su palabra. Dios nunca va a hablarte algo que contradiga el mensaje bíblico. Nunca te va a hablar algo que contradiga su palabra. Giovanna por aquí dice, yo necesito escuchar a la voz de Dios, que el Señor te hable hoy a tu corazón. Giovanna, aquí estamos contigo y ya vamos a orar para que el Señor se manifieste de una manera sobrenatural. Busca la voz de Dios en su palabra. Tercero, desarrolla una sensibilidad espiritual, porque mientras más tiempo pasas con Dios, más lo vas a conocer y más vas a saber distinguir la voz de Dios de las otras voces. Miremos lo que dice la Biblia en Juan 10:27. Juan capítulo 10 y versículo 27. Si lo tienen, léanlo por favor conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Era Jesús manifestándose en este capítulo 10 de Juan como el buen pastor. Dice, mi Padre me dio las ovejas. Bueno, les voy a leer el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, tú y yo podemos ser esas ovejitas del rebaño de Jesús que lo escuchamos. ¿Se acuerdan la parábola del buen pastor? Donde el pastor estaba contando las ovejas y un día se dio cuenta que le faltaba una. Dice la palabra que dejó las 99 y se fue por las montañas, por los peñascos, y cuando encontró la ovejita por allá solita, temblando de frío, toda pierniquebrada, toda lastimadita, la levantó, la tomó en sus brazos y la llevó de regreso al redil, queriéndonos decir a nosotros que a veces somos esa ovejita que se apartó, esa ovejita que se fue del redil, pero que Él siempre deja las 99 y va por nosotros, que no hay una pared que Él no derrumbe por amor a nosotros, que no hay una montaña que Jesús no haya escalado por amor a ti y por amor a mí. Pero ahora quiere que tú y yo como ovejas del Señor lo escuchemos. El Salmo 23 nos recuerda a David diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así como yo llevo a las ovejitas, recordemos David era pastor de ovejas, y dice, así como yo llevo a las ovejas por verdes pastos, así como yo llevo a las ovejitas a que tomen agua, así el buen pastor nos guía para que tomemos el agua de vida que es Jesús. Nos lleva a leer su palabra y a escucharla y saberla interpretar, porque dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres tú una oveja del rebaño de Jesús? Si aún no has permitido que Él te encuentre, hoy es el día para que le abras tu corazón y le digas, Jesús, yo hoy quiero escuchar tu voz. Hoy me estás hablando de volver al redil, de poder ser esa oveja alimentada por ti. Los que solo hablan en la oración liberan las cargas y eso es importante, pero los que escuchan a Dios reciben dirección. Hoy queremos invitarte a cambiar tu forma de orar, que cuando tú ores no solamente hables, sino que te puedas detener, que cuando ores tú puedas esperar y que cuando ores tú puedas escuchar. Quizás Dios quiere darte dirección, quiere darte una respuesta, quiere corregirte, quizás Dios quiere consolarte, pero tú y yo necesitamos hacer lo que hizo Samuel cuando escuchó la voz de Dios, que la tercera vez dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta semana intenta algo diferente, después de orar quédate unos minutos en silencio con Dios, permite que su Santo Espíritu hable a lo profundo de tu corazón, porque muchos hablan a Dios a través de la oración, pero pocos se quedan suficiente tiempo para escuchar la voz de Dios. Y la oración otra vez no es solo pedir, no es solo llorar, no es solo declarar, no es solo profetizar. La oración también es detenerse, la oración también es guardar silencio y permitir que Dios hable al corazón. Así que vamos a concluir diciéndole a Dios que nos ayude. Y si hay alguien aquí conectado que nunca le haya entregado su vida a Jesucristo, que nunca haya dicho yo quiero que Jesús sea mi pastor,
hoy es el momento para que le abra la puerta del corazón, claro que sí. Vamos a orar. Caro pide por su hija Camila, que su hija Camila le abra el corazón a Cristo, claro que sí. Aquí escribimos esa petición y vamos a poner este momento en las manos de Dios.